En un tiempo tan antiguo que ni los hombres más sabios podían recordarlo con claridad, el mundo era muy distinto al de ahora. Los campos eran fértiles, los ríos fluían con fuerza, y las ciudades comenzaban a crecer bajo la ambición de los hombres. Pero junto con ese crecimiento, algo oscuro se había sembrado en el corazón de la humanidad. La violencia se había vuelto común. La injusticia caminaba libre por las calles. Los poderosos abusaban de los débiles, y la corrupción se extendía como una enfermedad silenciosa. Cada día, el mundo se alejaba más de la bondad con la que había sido creado. Y entonces, en medio de ese caos, había un hombre distinto. Su nombre era Noé. Noé no era perfecto, pero sí era justo. Mientras otros engañaban, él hablaba con verdad. Mientras otros destruían, él cuidaba. Mientras otros ignoraban lo sagrado, él caminaba con respeto y fe. Vivía con su familia, su esposa, y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus esposas. Eran una familia unida, sencilla, pero fuerte. A diferencia de los demás, Noé escuchaba, no solo a las personas, sino a Dios. Y un día, esa voz llegó con un mensaje que cambiaría el destino del mundo entero. Una tarde, mientras el viento soplaba entre los árboles y el cielo comenzaba a oscurecerse, Noé sintió algo distinto. No era miedo, era certeza. Entonces, la voz de Dios habló. He visto la corrupción de la humanidad. La tierra está llena de violencia. Todo lo que fue creado con amor ha sido distorsionado. Noé sintió el peso de esas palabras. Sabía que eran verdad. Haré venir un gran diluvio sobre la tierra. Las aguas cubrirán todo. Pero tú has sido hallado justo. El corazón de Noé latía con fuerza. Construirás un arca. Dios le dio instrucciones precisas. El arca no sería un bote común. Sería gigantesca. Una estructura de madera capaz de resistir la tormenta más grande jamás vista. Tendría 3 niveles. Sería sellada por dentro y por fuera. Tendría espacio para su familia y para criaturas de toda especie. Noé escuchó cada detalle. Y luego vino lo más difícil. Creer y comenzar. La construcción del arca. Día tras día, Noé trabajó. Cortaba madera, ensamblaba vigas, sellaba uniones. Sus hijos lo ayudaban, aprendiendo cada paso. Pero no estaban solos. La gente observaba. Al principio, con curiosidad. Luego, con burla. ¿Qué haces, Noé? Construyo un arca. Vendrá un diluvio. Las risas no tardaban. ¿Lluvia? Nunca hemos visto algo así. Estás loco. Has perdido la razón. Pero Noé no se detenía. Cada golpe de martillo era un acto de fe. Cada tabla colocada, una declaración de obediencia. Los años pasaban. La estructura crecía. Y aunque nadie más creía, el arca se levantaba firme contra el cielo. Un día, algo extraordinario comenzó a suceder. Desde los campos, los bosques y las montañas, comenzaron a llegar animales. 2 de cada especie. Leones caminando junto a ovejas. Elefantes avanzando lentamente. Aves descendiendo del cielo. Criaturas pequeñas arrastrándose por el suelo. Noé no tuvo que buscarlos. Ellos llegaron. Como si una fuerza invisible los guiara. Su familia observaba con asombro. Era una escena imposible, y sin embargo, estaba ocurriendo frente a sus ojos. El arca comenzó a llenarse de vida. Entonces llegó el día. El cielo se cubrió de nubes oscuras. El aire se volvió pesado. El viento dejó de soplar, como si el mundo contuviera la respiración. Noé, su familia y los animales ya estaban dentro del arca. Y entonces, la puerta se cerró. No fue Noé quien la cerró. Fue Dios. Un instante después, cayó la primera gota. Luego otra. Y otra más. Hasta que el cielo se rompió en una lluvia interminable. El agua cayó durante días y noches, sin detenerse.
Los ríos se desbordaron. Los mares se levantaron. La tierra desapareció bajo un océano creciente. La gente que había reído, ahora corría. Buscaban refugio. Golpeaban la puerta del arca. Pero ya era tarde. El arca comenzó a elevarse. Flotaba, mientras el mundo desaparecía bajo las aguas. Dentro, Noé y su familia escuchaban la tormenta. El sonido era ensordecedor. El arca crujía, se movía, se sacudía. Pero no se hundía. Porque no era solo madera. Era promesa. El mundo había desaparecido. Donde antes había montañas, ciudades y caminos, ahora solo existía un océano interminable que se extendía hasta donde la vista y la imaginación podían alcanzar. Y en medio de ese abismo de agua, flotaba el arca. Dentro del arca, la vida continuaba, pero no era fácil. El espacio era limitado. El sonido constante de la lluvia golpeando la madera era ensordecedor. El crujido de la estructura recordaba a cada instante la fuerza de las aguas que la rodeaban. Noé despertaba cada día sin saber si era de día o de noche. La luz entraba apenas por pequeñas aberturas. El tiempo comenzaba a perder sentido. Pero había trabajo. Mucho trabajo. Miles de criaturas habitaban el arca. Grandes y pequeñas. Tranquilas y peligrosas. Silenciosas y ruidosas. Cada una necesitaba alimento. Agua. Espacio. Sem, Cam y Jafet se encargaban de distribuir comida. Su madre organizaba los suministros. Las esposas ayudaban a mantener el orden. Noé supervisaba todo. Pero también hacía algo más importante. Oraba. Afuera, la tormenta no cesaba. Día tras día, noche tras noche, el agua seguía cayendo. A veces, el miedo se colaba en el corazón de la familia. ¿Y si esto nunca termina? ¿Y si no queda nada allá afuera? Noé escuchaba en silencio. Y respondía con calma. Dios nos trajo aquí. Él no nos abandonará. No era una respuesta fácil. Era una respuesta de fe. La lluvia no se detuvo durante 40 días, ni 40 noches. El cielo parecía haberse abierto por completo. Las aguas no solo caían desde arriba, también brotaban desde lo profundo de la tierra. El arca subía más y más, hasta que incluso las montañas más altas quedaron sumergidas. Dentro del arca, el mundo era ahora ese espacio de madera, respiración y esperanza. Nada más existía. Y entonces, un día, la lluvia se detuvo. No hubo anuncio. No hubo señal. Simplemente, cesó. El sonido constante desapareció. El golpe de las gotas contra la madera se convirtió en silencio. Un silencio tan profundo, que resultaba casi inquietante. La familia de Noé se miró. Nadie habló. Pero todos sabían. Algo había cambiado. Aunque la lluvia había parado, el agua seguía cubriendo todo. El arca continuaba flotando. Días se convirtieron en semanas. Semanas en meses. El sol comenzó a aparecer entre las nubes. La luz entraba con más fuerza. El aire se sentía distinto. Pero no había tierra. No todavía. Una mañana, algo diferente ocurrió. El arca dejó de moverse. Después de tanto tiempo balanceándose sobre las aguas, se detuvo con suavidad. Había tocado tierra. O al menos, algo sólido. Se había posado sobre las montañas de Ararat. Dentro del arca, la emoción era contenida. Nadie sabía qué había afuera, pero sabían que ya no estaban a la deriva. Habían llegado a algún lugar. Noé sabía que aún no era momento de salir. Necesitaba una señal. Entonces, tomó un cuervo. Abrió una ventana y lo dejó volar. El ave salió, batiendo sus alas contra el aire fresco. Dio vueltas, se alejó, regresó y volvió a irse. Pero nunca trajo una respuesta clara. El mundo aún no estaba listo. Días después, Noé lo intentó de nuevo. Esta vez, con una paloma.
La sostuvo con cuidado. Era pequeña, frágil, pero llevaba con ella algo enorme. Esperanza. La soltó. La paloma voló lejos, buscando un lugar donde posarse. Pero regresó. No había encontrado nada. Solo agua. Noé esperó, pacientemente. Y después de unos días, volvió a intentarlo. La misma paloma. El mismo gesto. Pero esta vez, cuando regresó, no volvió con las alas vacías. En su pico, llevaba una pequeña rama de olivo. Viva. Real. Dentro del arca, el aire cambió. Había vida allá afuera. La tierra comenzaba a renacer. Una última vez, Noé soltó la paloma. Y esta vez, no regresó. Ya había encontrado un hogar. Y eso significaba una cosa. El mundo estaba listo. El aire dentro del arca era distinto ahora. Ya no había solo espera, había certeza. La paloma no había regresado. La rama de olivo había sido la señal. Y el silencio del mundo exterior ya no era vacío, era vida renaciendo. Noé lo sabía. El momento había llegado. Durante meses, casi un año entero, el arca había sido su mundo. Refugio, prisión, salvación. Y entonces, la voz de Dios volvió a hablar. Sal del arca, tú y tu familia, y todos los seres vivientes contigo. Noé se levantó lentamente. Sus manos, curtidas por el trabajo y el tiempo, temblaban levemente. Se acercó a la gran puerta. Esa puerta que una vez se cerró con el peso del destino. Ahora se abría hacia el futuro. Con esfuerzo, la abrió. Y la luz entró. Lo que vieron, no era el mundo que conocían. Era algo nuevo. El aire era limpio, puro, fresco como nunca antes. El cielo, despejado y brillante, parecía más amplio. La tierra, aún húmeda, comenzaba a secarse bajo la luz del sol. Las montañas se alzaban, renovadas. Los valles estaban vacíos, pero llenos de posibilidad. No había ciudades. No había ruido. No había corrupción. Solo silencio, y un nuevo comienzo. Uno a uno, los animales comenzaron a salir. Primero los más cautelosos. Luego los más grandes. Después, en una oleada de movimiento y sonido, el arca se vació de vida, para devolverla al mundo. Aves que se elevaron al cielo. Bestias que corrieron por la tierra. Criaturas pequeñas que desaparecieron entre la hierba que comenzaba a crecer. Era como si la creación comenzara de nuevo. Noé no corrió. No exploró. No celebró de inmediato. Primero, agradeció. Construyó un altar con piedras. Preparó una ofrenda. No como un ritual vacío, sino como un acto profundo de reconocimiento. Habían sobrevivido. No por fuerza. No por suerte. Sino por gracia. El humo del sacrificio se elevó hacia el cielo limpio. Y en ese momento, algo eterno ocurrió. Dios habló nuevamente. Pero esta vez, no con juicio, sino con promesa. Nunca más destruiré la tierra con un diluvio. Y entonces, en medio del cielo, apareció algo que nunca antes había sido visto de esa manera. Un arco de colores. Brillante. Silencioso. Majestuoso. El primer arco iris. No era solo algo hermoso. Era un pacto. Cada color, una señal. Cada aparición, un recordatorio. Que incluso después del juicio, puede haber misericordia. Que incluso después de la destrucción, puede haber vida. Que incluso cuando todo parece perdido, puede haber un nuevo comienzo. Noé y su familia miraban el cielo en silencio. Sabían que estaban viendo algo más que luz. Estaban viendo una promesa eterna. Los días pasaron. La tierra comenzó a llenarse de vida otra vez. Los hijos de Noé se dispersaron. Formaron nuevas generaciones. Nuevas historias comenzaron a escribirse. El mundo ya no era el mismo.
Pero tenía una segunda oportunidad. Y todo comenzó con un hombre que escuchó, que creyó, y que obedeció, incluso cuando nadie más lo hizo. La historia de Noé no es solo una historia de un barco, o de un diluvio. Es una historia de fe en medio de la duda, de obediencia en medio de la burla, de esperanza en medio del caos. Es el recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre puede haber un arca, siempre puede haber una salida, y siempre puede haber un nuevo comienzo. Porque cada vez que alguien mira un arco iris, la historia vuelve a empezar.